darle estabilidad a esta estructura, se conoce con el nombre de la pelvis, y transmitirle el peso del resto del cuerpo al miembro inferior, aunque tiene movilidad. La diferencia con el esqueleto apendicular del miembro superior es que el esqueleto apendicular del miembro superior solamente está unido al tronco mediante estos huesos que vamos a ver ahora, que es la clavícula, en su articulación con el esternón, ya que la porción posterior del mismo, que es la escápula, que es lo que forma el cinturón escapular, de donde hay su nombre, en realidad no está articulada directamente mediante una articulación estándar, diríamos, con el tórax, sino que es una articulación funcional, que es la llamada articulación escapulotorácica que vamos a ver ahora. Luego, el miembro superior básicamente es un apéndice del cuerpo que tiene mucha mayor movilidad que el miembro inferior, mediante unas articulaciones aquí, como vamos a ver después, que forman el epífisis proximal del hombro, que es una articulación esferoidea. Luego, básicamente, ahí esas diferencias vamos a ver que son las que establecen desde el punto de vista estructural las diferencias entre uno y otro. El cinturón escapular, entonces, básicamente está formado por tres huesos. La clavícula, que es la que transmite, digamos, o la que soporta el cinturón escapular en su unión con el tórax, la escápula y la epífisis proximal del húmero, que se articula con esta. Si nosotros miramos desde el punto de vista anatómico las diferencias, las características fundamentales que tiene la clavícula, lo primero que nosotros podemos observar es que la clavícula, al parecer, es un hueso largo, pero que no cumple con las características del mismo porque no tiene dos epífisis y una diáfisis. Y que desde el punto de vista estructural tampoco tiene cavidad medular. Luego, en realidad, la clavícula se clasifica como un hueso plano que tiene una estructura básicamente esponjosa y que por la forma que tiene la forma como de una S alargada, lo que hace es transmitir entonces el soporte, funciona como una palanca que soporta al miembro superior con el esternón. Tiene dos extremidades, esta que es la extremidad proximal que se articula con el esternón o extremidad external, y una distal aplanada que es la que se va a articular con el acromio de la escápula y que es la extremidad que recibe su nombre, extremidad acromial, como estamos viendo aquí. Aquí está la carilla que forma parte de la articulación. El tercio medial, esta es una vista superior de la clavícula derecha. El tercio medial tiene una curvatura hacia adelante, o sea, es convexo hacia adelante. Ustedes, por ejemplo, pueden palparse ahora mismo la clavícula derecha y se la palpan próximo al esternón y van a ver cómo pueden palpar fácilmente este borde anterior, que luego se va profundizando hasta que se vuelve cóncavo hacia adelante y ya deja de ser palpable fácilmente hasta que se une con el acromio, que es una estructura que es el punto más alto del hombro y que sí es palpable. En la cara inferior hay unos relieves que son producto de la inserción de unas estructuras ligamentosas en el lado medial, la impresión del ligamento costoclavicular, y en el lado lateral encontramos el ligamento acromioclavicular, que está formado por dos porciones separadas por una bolsa serosa, que es el tubérculo conoide, y la línea trapezoidea. Eso desde el punto de vista descriptivo. La clavícula, desde el punto de vista práctico, es el primer hueso que se osifica. Ya en el momento del nacimiento están los puntos de osificación. Los puntos de osificación son dos inicialmente, uno aquí en el tercio medial y uno en la porción proximal del tercio lateral, separados por un espacio, y a veces aparece un centro secundario aquí en la porción intermedia. En ocasiones en los individuos se produce la falla de la fusión de los dos puntos de osificación, y en el momento
del nacimiento el individuo tiene digamos, clasificación, y hay un espacio entre las dos mitades donde no se ve osificado, y eso puede conducir a error en el caso de una radiografía y pensar que es una fractura. Me preguntarán, bueno, ¿y entonces cómo uno sabe si hay o no fractura? Pues básicamente mediante el interrogatorio y el examen físico en el paciente. En estas dos imágenes que les he puesto aquí, que corresponden al libro, esto es tomado del libro de Grace, aquí lo que está mostrando es la misma clavícula, pero vista por su cara superior, en este caso a la izquierda, y está mostrando las áreas donde se insertan los músculos que están en relación con ella. Aquí vemos que en el extremo medial de la cara superior está la huella de inserción de dos músculos. En el borde posterior está la cabeza clavicular del esternocleidomastoideo, y por la parte medial del borde anterior la inserción clavicular del pectoral mayor. Esta es la porción superior del pectoral que desde el punto de vista, por ejemplo, funcional, tiene unas connotaciones diferentes que la porción inferior o external, porque una va a tener una acción distinta a la otra desde el punto de vista dinámico. Por ejemplo, esta porción hace que uno eleve el brazo más. La fuerza se hace en el momento de elevar el brazo y traerlo medialmente. En el lado lateral encontramos la inserción clavicular del trapecio, que vamos a ver después, es la porción, digamos, posterior del mismo, y en el borde anterior, en el extremo corneal, está la porción anterior del deltoide. Por la cara inferior de la clavícula izquierda, entonces encontramos la inserción de 5 músculos. Aquí se ve pues, el mismo pectoral mayor que estamos viendo en esta de aquí, ¿sí? Pero él bordea esto y se va a ver entonces por la cara inferior aquí. Estoy mirando aquí entonces el esternoioideo. El esternoioideo es uno de los músculos infraoideos que ustedes estudiaron cuando vieron la musculatura del cuello. El músculo subclavio, que pues es el que va a producir una depresión, un surco que puede ser más o menos marcado en esta zona, que es el surco subclavio. Y aquí lo mismo que vimos ya, vemos la inserción del deltoide y del trapecio, que la habíamos visto aquí por los dos bordes anterior y posterior. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Recuerden que si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí estamos viendo, se lo he subrayado aquí, la fractura típica de la clavícula. La fractura típica de la clavícula se produce aquí en la unión entre los dos tercios mediales y el tercio lateral. ¿Cuál es el mecanismo de la fractura? Básicamente la fractura se produce cuando un individuo cae al piso y o bien se golpea directamente sobre la clavícula o apoya la mano y el peso es transmitido o sea, la fuerza de la palanca es transmitida hacia la articulación glenohumeral, y al impactar sobre el acromion de la escápula produce la ruptura. Vamos a ver después un caso donde hay algo parecido a esto. Bueno, en esta imagen entonces aquí lo que estamos mirando pues corresponde a las articulaciones de la clavícula. Aquí básicamente hay dos articulaciones, una medialmente aquí, que es la articulación esternoclavicular, y una más lateral allá, que es la articulación acromioclavicular. La articulación esternoclavicular es una articulación que se clasifica como articulación en silla de montar. Tiene un cartílago aquí en la parte interna de la articulación,
y que permite precisamente amortiguar a veces el impacto de que se produce sobre la clavícula y facilita la movilidad de la misma. Esta articulación está reforzada por unos ligamentos, el ligamento esternoclavicular anterior y posterior, y hay un ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular que ancla esta extremidad aquí a la clavícula. Profesor Rafael, ¿quiere intervenir en algo? Tiene su micrófono disponible. Profe, no, continúe. Muy bien, muy bien. Gracias, profe. Bueno. Entonces, aquí los movimientos que se producen en la articulación son ascenso, descenso y el desplazamiento anterior, que es la protracción, y el desplazamiento posterior, que es la retracción a nivel de la clavícula. Y podemos rotar, podemos hacer un movimiento de rotación que es más manifiesto en la parte externa que en la parte interna, pero que permite que uno eleve y rote la clavícula, como cuando está haciendo un movimiento de hombro, por ejemplo, como cuando uno está haciendo calentamiento para hacer ejercicio, etc. De este lado, pues entonces la clavícula, como ustedes pueden ver, está articulada aquí con la articulación que se establece con el acromio. Esto es una articulación plana. Las articulaciones planas ya sabemos que tienen menos capacidad de movimiento, menos capacidad de desplazamiento que una articulación como por ejemplo la articulación esta, que es una articulación en silla de montar, o una articulación, digamos, esferoidea. Esta articulación también entonces está reforzada por este ligamento que está por fuera de la cápsula, que es el ligamento acromioclavicular, y por el ligamento coracoclavicular, que ya habíamos visto que se divide como en dos segmentos: el ligamento trapezoide lateralmente y el ligamento conoide pues un poco más medialmente. Aquí se observa este ligamento, el ligamento coracocromial, que es un ligamento que no une la clavícula con el acromio, sino que es un mecanismo de los ligamentos, de la estructura ligamentosa de la articulación glenumeral, y que impide, como vamos a ver después, que la cabeza del húmero se desplace hacia arriba y forma como especie de un techo que evita que la articulación se luxe en los movimientos de desplazamiento superior. Bueno. Entonces tenemos, a ver, Silvia está pidiendo la palabra, entonces pregunto, ¿puede utilizar el micrófono? ¿Sí tiene posibilidad, Silvia, de usar el micrófono o no? Bueno, entonces escríbemelo ahí la preguntita, porque técnicamente debía poderse utilizar, pero no sé si Rafael colateralmente puede ayudarme en eso o no, Rafa. Sí, Silvia, escribe por favor, hija, la pregunta y yo se la debo al doctor Emilio para que él pueda ir avanzando. Bueno, Silvia, puede escribir la pregunta y vamos mirando aquí. Sí, o sea, ya. Sí, ya la veía. Sí, lo que pasa es que, digamos, por la forma de la articulación, es una articulación en silla de montar, pero lo que pasa es que como tiene un desplazamiento mayor, pues prácticamente funciona como una articulación esferoidea. Claro, yo no podría decir que es una articulación esferoidea, porque en la articulación esferoidea yo tendría que poder hacer rotación medial, rotación lateral, o sea, la rotación podría tener un movimiento de abducción, extensión, abducción, aducción, extensión, flexión, y aquí pues básicamente esos movimientos están muy limitados. Entonces,
digamos que sería un poco confuso decir que es una articulación esferoidea, porque la articulación esferoidea tiene 3 ejes de movimiento, mientras que las articulaciones en silla de montar solamente tienen 2. ¿Ok? Bueno, cuando uno tiene un hombro más bajo que el otro, por más carga de peso a un solo lado, ¿qué estructura se afecta como para que un hombro sea más bajo? No, lo que pasa es que ahí vamos a mirar después. No es que se afecte, es que el problema es que uno tiene que hacer un contrapeso para poder estabilizar la posición, porque lógicamente el peso siempre va a tender a desplazar el miembro inferior hacia abajo. Para eso están entonces los músculos que están en la articulación escapulohumeral, que vamos a ver después, en particular el supraespinoso, que es el que va a impedir que se produzca ese desplazamiento y otras estructuras más. ¿Ok? Correcto, sí, la esternoclavicular es una esferoidea por el grado, pues, dice Moore, le llama esferoidea por su grado de movilidad, pero por su superficie articular y los ejes se clasifica como articulación en silla de montar. Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí ahora estamos mostrando la escápula. Esto es una vista posterior, esto es una vista anterior y esto es una vista lateral de la escápula. Entonces, en la escápula, pues digamos que, perdón, la escápula tiene que ver, es un hueso que unos dicen que es un hueso plano, otros dicen que es un hueso irregular, porque pues está esta cosa aquí que no la hace tan planita como uno quisiera, como el parietal, por ejemplo. Pero bueno, uno pudiera decir que es un hueso plano. Es un hueso que tiene una forma triangular, como estamos mirando aquí, por lo tanto hay un borde medial, que es el borde que va a estar más o menos a unos 5 centímetros de la apófisis espinosa de la columna. Tiene un borde lateral, que es este que está aquí, que termina hacia arriba. Entonces, en un ángulo que está aquí, por debajo del ángulo, que es el ángulo lateral aquí arriba, encontramos la cavidad glenoidea, que es esta que estamos observando acá. Y la espina, que es esto que estamos viendo aquí, divide de manera no uniforme la cara posterior de la escápula en 2 fosas, una fosa por encima de la espina llamada fosa supraespinosa y una fosa por debajo llamada fosa infraespinosa. La espina de la escápula termina lateralmente en una elevación aquí que se conoce con el nombre de acromio, pues que viene del griego acros, que significa el punto más elevado, y hombro, el punto más elevado del hombro. Y por eso es que la Acrópolis por ejemplo, en Grecia era la ciudad que estaba, polis es ciudad, acro elevado, entonces la Acrópolis en Grecia era la ciudad que estaba más elevada en una colina y bueno, ahí era entonces de donde ellos tomaban ese nombre. Luego tengo aquí la apófisis coracoide, que está mirando hacia adelante y que igual el nombre viene también del griego, porque los griegos le ponían muchos nombres a esto inicialmente en el desarrollo de la anatomía. Coracoide quiere decir pico de cuervo, porque si usted mira esto aquí y esto, usted tiene buena imaginación, este es el cuello, esta es la cabecita y este es el pico del cuervo, y ya sé que se van a estar riendo de mí porque van a decir que no ven ningún cuervo ahí. Pero entonces, para los que no ven un cuervo, uno puede decir que es como un dedito meñique flexionado, dobladito, y entonces pues ahí hay algo más parecido. Está por debajo la cavidad glenoidea, que está rodeada por un rodete cartilaginoso. Este es el cuello de la escápula, y aquí hay una gran fosa donde se va a alojar un músculo que tiene el nombre que da nombre a la fosa, que es el músculo supraescapular. Y en esta vista lateral, entonces, vemos que por encima y por debajo de la cavidad glenoidea hay 2 salientes, el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo,
que son producto de la inserción aquí de, el tendón de la cabeza larga del bíceps y aquí el tendón de la cabeza larga del tríceps. Digamos que esto, la inserción aquí del tendón de la cabeza larga del tríceps hace que el tríceps no solo, por ejemplo, extienda el codo, sino que también participa en la extensión del brazo. Eso es un detalle que hay que tener en consideración a la hora, por ejemplo, del entrenamiento de la actividad física. Ahora es muy importante que estamos todos en casa, sin movernos, pues tratar de hacer algún tipo de ejercicio en casa. Se han vuelto populares los videos en YouTube donde se producen entrenamientos en casa. De pronto en algún momento les comparto algunos, no míos, pero algunos que les sirva para que ustedes puedan entrenarse. Bueno, los ligamentos de la articulación, pues aquí los estamos mirando. Por ejemplo, este es el ligamento coracoacromial. Fíjense cómo el ligamento, esto es una vista un poquito desde arriba, ¿verdad? De la escápula y el húmero. El ligamento coracoacromial forma como el techo aquí de un techo ligamentoso para la articulación, para evitar que se produzca la luxación de la cabeza del húmero hacia arriba. Aquí hay un rodete cartilaginoso que amplía un poquito la superficie de la cavidad articular, y luego la cápsula que está abierta aquí y el tendón de la cabeza larga del bíceps que atraviesa y penetra la articulación para insertarse en el tubérculo supraglenoideo y que está aquí encerrado por el ligamento transverso de la cabeza humeral. Las otras estructuras que estamos viendo acá, entonces corresponden aquí a la cápsula. Por el ligamento coracoacromial es que pasa la vena cefálica. No, la vena cefálica es una vena superficial que está pasando por el surco delto pectoral, que está superficialmente. O sea, es una vena superficial que se va a unir al final de la braquial en su unión con la axila, pero bueno, eso ustedes... Pero bueno, concretando la pregunta, no, el ligamento coracoacromial es un ligamento que está aquí. Todo esto está recubierto de músculos, luego por lo tanto aquí tú no puedes ver esto, por encima de esto está el deltoide, por ejemplo, y está el trapecio, luego aquí esto está oculto, es profundo, ni siquiera es posible palparlo en el vivo. Bueno, aquí hay otros ligamentos. Esto es la cápsula articular. La cápsula articular en realidad es una cápsula débil desde el punto de vista estructural. Por abajo es la porción que está desprotegida. La articulación glenohumeral, la articulación del hombro, es una articulación que cuando terminemos de ver toda aquí la parte muscular, tiene músculos por delante, por arriba y por detrás, pero por abajo está desprotegida. Eso es lo que hace que la articulación se luxe por la cara inferior, o sea, hacia abajo, cuando el brazo, o sea, el húmero, va en abducción extrema. Por ejemplo, cuando usted va colgando de un sobusa, usted va para la universidad colgando el sobusa y el sobusa frena bruscamente, eso que a uno a veces lo manda y lo deja colgado hacia adelante ahí del brazo, ahí es donde está el peligro potencial de la luxación de esta articulación. Aquí estoy viendo el ligamento, el tendón de la cabeza larga del bíceps penetrando en la articulación, y aquí está cerrado, digamos, para que se produzca el efecto de la palanca biomecánica al entrar. Aquí lo vemos, esto está envuelto en una vaina sinovial, esta es la membrana sinovial. La membrana sinovial es como si fuera como especie de una envoltura que lubrica a los tendones, aquí lo vemos, para que el tendón en el momento que se mueve, se desplaza de un lugar a otro, pues no se inflame.
Es por eso que a veces cuando un individuo hace una actividad repetitiva a nivel de un músculo, pues se produzca lo que se llama una tendinitis, la inflamación del tendón a nivel del punto donde se mueve. Esto es una pieza entonces que traje de una foto de uno de los especímenes que tenemos en el laboratorio, y aquí les voy a ir haciendo unas preguntitas para que dos o tres, no todos los 118 que están en la plataforma, pero 2 o 3 de los que están ahí me puedan ir respondiendo. Por ejemplo, esta estructura que tiene aquí el número 12, ¿a qué corresponde? Correcto, tendón de la cabeza larga del bíceps. Perfecto, 1, 3, Gabriel, exacto, ahí está, correcto. Bueno, por ejemplo, esta, el 10. Correcto, ligamento coracoacromial, ligamento coracoacromial. Muy bien, bueno. Esa es una vista anterior, esta es una vista posterior. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la parte correspondiente a la cápsula articular. Yo les recomiendo que después, como ustedes van a tener acceso a esta actividad igual, con posterioridad a la grabación, cuando la clase se grabe, ustedes van a tener acceso a ella, hagan el ejercicio de ver cuáles son las estructuras que se ven aquí en todos estos numeritos, y cuando tengamos una actividad que podemos hacer para, pues, si ustedes quieren repasar o poder ver esto, pues lo podemos mirar para no demorarnos ahora en estar esto es esto, porque pues se vuelve un poco tediosa entonces la actividad. Y yo, ustedes saben que yo, más que interesarme el tiempo de la actividad, me interesa en la calidad de la misma, y que podamos hacer una cosa, digamos, bien. Bueno, esa es una radiografía AP anteroposterior normal de la articulación. Porque es muy delgadito el hueso por encima. Claro, la fosa supraescapular se ve como transparente, eso lo describe el libro, porque la capa ósea es muy delgada a ese nivel, y en ocasiones usted encuentra en los cadáveres, en las osamentas, cuando uno saca una osamenta del cementerio, que hay huecos, o sea, está perforada por la delgadez de la lámina ósea a ese nivel. Bueno, ahí estamos mirando entonces la radiografía. Esto es lo que en la práctica uno ve en definitiva de esto. Aquí estamos viendo entonces la clavícula. Allá estamos viéndose allá la extremidad acromial, el acromio. Aquí estamos viendo entonces la cavidad glenoidea. Fíjense la posición de la cabeza del húmero. Esta es la posición normal. Fíjense cómo, aquí hay un detalle desde el punto de vista práctico de interés. Fíjense cómo la circunferencia de la cabeza humeral es mucho más grande que el área correspondiente a la circunferencia de la cavidad glenoidea. Esto es lo que me permite a mí, y ustedes podrán hacerla después en la práctica en su casa, es porque yo no les puedo mostrar ahora eso. Eso es lo que me permite a mí que el amplio rango de movilidad que tiene la articulación escapulohumeral con relación a, por ejemplo, la articulación coxofemoral. O sea, yo puedo hacer lo que yo puedo hacer con la articulación del hombro, no lo puedo hacer con la articulación de la cadera. Ahí estamos viendo ahora el cuello quirúrgico en esa radiografía. Claro, sí, señora.
el cuello quirúrgico está aproximadamente a este nivel. El cuello quirúrgico, pues el cuello quirúrgico recibe ese nombre básicamente por dos cosas. Uno, porque pues, una gran cantidad de las fracturas que se producen a nivel del húmero se produce a ese nivel. Y dos, porque cuando se hace la amputación del miembro inferior, para poder dejar, digamos, no tener que quitar todo esto que le producía una deformidad bastante importante al individuo del tórax, pues se le deja este manguito aquí con los músculos que se insertan, el deltoides, etcétera, a este nivel, y que pueda tener cierta movilidad y mejora un poco la estética. ¿Ok? Andrés. Bueno. Entonces, aquí estamos viendo una resonancia magnética. Acuérdense que en la resonancia ya distinguimos, digamos, los tejidos blandos. Entonces, fíjense cómo cambia aquí la perspectiva desde el punto de vista de la visión. Acá, por ejemplo, aquí estoy viendo el acromio a ese nivel. Estoy mirando aquí, por ejemplo, el tubérculo mayor del húmero. Esta es la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea. Esto es lo que es el labrum, quiere decir el labio, el rodete de la cavidad, que va todo esto aquí. El deltoides, que viene desde acá, el deltoides viene desde aquí arriba hasta acá y se va a insertar más o menos aproximadamente como casi que en el tercio medio de la diáfisis del húmero. Y aquí tengo la epífisis proximal del húmero. Aquí traté de hacer un comparativo entre más o menos lo que se ve en este corte y lo que se puede apreciar en esta imagen. Esta imagen es un corte coronal. Aquí está marcado el lugar por donde se realizó el corte. Esto es un corte coronal de la articulación escapulohumeral, donde entonces, por ejemplo, se aprecia aquí. Yo igual, después ustedes, como van a tener esto grabado, lo pueden ver con mayor detenimiento, pero fíjense que aquí estamos viendo esto es como se ve en la práctica médica la cabeza del húmero, y esto es como se ve, digamos, en los muñequitos, en los dibujitos que le muestra uno en los atlas, en los libros. Aquí estamos apreciando, por ejemplo, el hueso esponjoso y la cavidad medular, que no lo puedo apreciar aquí. Estoy mirando, este es el deltoides, fíjense cómo el deltoides aquí se ve así, y este es el deltoides aquí. Aquí, por ejemplo, tengo el músculo subescapular que aquí se quitó, estaba aquí a este nivel. Tengo el músculo redondo mayor, que es este que tengo aquí, este que se ve aquí, redondo mayor, y lo estoy mirando acá en esta imagen. Ok, bueno, ese es más o menos para que ustedes puedan, la idea de esto es que ustedes puedan ir como contrastando qué es lo que uno ve en el libro y cuál es la diferencia con lo que uno ve en la realidad. Gabriel, pregúntame ahí, escríbeme por el WhatsApp tu pregunta. Esperamos ahí que Gabriel termine de hacer su pregunta. Bueno. El redondo menor no ayudaría para que no se produzca la luxación inferior de la articulación. El redondo mayor, la luxación inferior de la articulación. El redondo mayor no forma parte del manguito rotador. Luego, él básicamente no tiene una acción importante en la estabilidad. El músculo fundamental, es más, el músculo que es clave en evitar el desplazamiento inferior de la articulación es el supraespinoso. Ahora, si tú te refieres a cuando yo estoy colgando del ejemplo que yo puse del SOUSA, pues lógicamente que sí, si yo me voy a colgar, es como si me cuelgo de una barra para ser dominada, pues todos los músculos que actúan
sobre la articulación, pues lo que van a hacer, van a impedir que haya una abducción en extremo. Pero digamos que sobre lo que es en sí la articulación glenumeral y la cápsula, pues no tiene, digamos, la importancia que tienen los que forman el manguito de los rotadores. Bueno, ¿ok? Sí, son 4 músculos, ya lo vamos a ver ahora. Ya lo vamos a ver ahora a continuación. Porque eso entra en los músculos escapulohumerales que vamos a ver esto a continuación. Entonces aquí, esto es digamos, le estoy poniendo, estas son imágenes tomadas de este artículo, Fractura en rama verde del cuerpo de la escápula, publicado en el Anales de Medicina Mexicano 2010. Aquí se ve la fractura en rama verde, se ve, digamos, bueno, la fractura en rama verde le dicen los mexicanos, en tallo verde se le dice aquí en Colombia, en otros lugares, se ve, digamos, más frecuentemente en los jóvenes. Aquí estamos viendo la fractura, es una fractura que no llega a partir totalmente el hueso, y fíjense cómo se observaba en el paciente la protrusión que está formando aquí la escápula en la parte posterior. Está una foto del paciente cuando llegó, y esta es la imagen que se obtuvo cuando se le hizo el examen. Entonces, esto es a manera de que ustedes puedan ver, digamos, cómo es que se aprecia esto en la práctica. Bueno. Y por último, para poder, digamos, armar todo lo que es el cinturón escapular desde el punto de vista anatómico, entonces la otra parte que entra a formar parte del cinturón escapular es la epífisis proximal del húmero. El húmero es un hueso largo. Todos los huesos largos tienen 2 extremidades, una proximal y una distal, que por supuesto no se muestra aquí, pero que es la que está hacia el codo, y una diáfisis. Entre la epífisis entre las epífisis y la diáfisis hay una región que sobre todo es más relevante en el desarrollo prepuberal, que es la metáfisis, que es donde se encuentra el cartílago de crecimiento, que después de la pubertad, cuando se cierra el cartílago, pues desaparece. Esta es la epífisis proximal, donde aquí encontramos la cabeza humeral. Aquí estamos viendo la que está forrada de cartílago. Aquí están 2 relieves, el tubérculo menor o troquín, que le llamaban los libros antiguos, el tubérculo mayor o troquíter, que le llamaban los libros antiguos, y entre ellos hay una depresión, un surco, que corresponde al surco intertubercular, que antiguamente se llamaba corredera bicipital. Miren aquí el cuello quirúrgico, que me preguntaban con anterioridad. Aquí está marcado el cuello quirúrgico. Estos relieves, el tubérculo mayor y el tubérculo menor, pues igual son producto de los músculos que se insertan a ese nivel, y por este espacio es por donde transcurre, por donde pasa o se mueve el tendón de la cabeza larga del bíceps. Esta es una vista posterior. Aquí hay una impresión como especie de un canal que se hace como especie de una espiral, que es lo que da paso por aquí, pasa el nervio radial. Y esto es visto desde arriba. Entonces aquí tengo otra, profe, este tipo de fractura en la escápula no sería difícil de reparar por lo delgada que es la capa del hueso. Sí, eso originalmente no es que sea difícil de reparar, sino que se inmoviliza el hombro, y pues lógicamente que se produce la reparación del hueso. El hueso se repara, como es en el cuerpo, en la parte digamos, del cuerpo, pues una vez que se repara la fractura, pues queda, digamos, resuelto el problema. Aquí entonces les hice un compuesto donde estamos viendo entonces la comparación entre una radiografía
y una resonancia que es la misma, pues, el mismo corte. Lo que pasa es que este es un hombro derecho, este es uno izquierdo, pero bueno, más o menos la idea es que ustedes vean el comparativo entre una y otra, cómo se puede ver aquí en la misma imagen. Cuando vayan a estudiar aquí puedan ver esto en la misma imagen. Aquí entonces fracturas, por ejemplo, aquí estamos viendo distintos tipos de fracturas. Miren esta fractura aquí a nivel del cuello quirúrgico, se está apreciando la fractura ahí. Y miren aquí cómo esta es una fractura donde hay fragmentos óseos, una fractura con minuta, está en la cabeza. Aquí hay un fragmento, corresponde al parecer al tubérculo mayor, y hay incluso separación, fíjense, de la cabeza. Hay un desplazamiento, fíjense, miren esta, comparen esta con esta, hay un desplazamiento inferior de la cabeza del húmero. Repito esto para que ustedes vayan, digamos, aprendiendo a localizar lo que vemos en el hueso, en las imágenes, porque recuerden que a nosotros no nos interesa que ustedes describan el hueso como hueso, porque salvo que usted sea forense o no sé, o patólogo, pues usted no va a lidiar con el hueso, nadie le va a mostrar el hueso, lo que le va a mostrar son las imágenes. Bueno, hasta ahí alguna pregunta con relación a hueso y articulaciones para entrar en la parte de músculo. No hay pregunta. Bueno, ok. Entonces, continuamos vamos a entrar entonces en la parte correspondiente a ver, Diego Armando tiene una pregunta. El profesor Rafael, muchísimas gracias. Después conversamos más tarde. Bueno. Listo, sí, señor. ¿Quién tenía la pregunta? Diego, estoy esperando por tu pregunta para poder contestar. El libro menciona a la articulación escapulotorácica y dice que es fisiológica. Se refiere, bueno, ya dejen de despedirse, Rafael, que ya se fue. Sí, la articulación escapulotorácica se refiere a que cuando yo no sé si en algún momento, no es que ningún músculo la mueva, al contrario. Yo no sé si en algún momento ustedes vieron generalidades de articulaciones, y siempre cuando le habla de generalidades de articulaciones le dice que las articulaciones se establecen mínimo entre dos huesos. O sea, cuando nosotros hablamos de una articulación común y corriente, estamos hablando de que se establecen entre mínimo dos huesos, y eso es lo que se conoce como una articulación simple. Si entran a formar parte más de dos huesos, entonces se habla de una articulación compuesta. Por ejemplo, el codo. En el codo entra a formar parte de la articulación la epífisis distal del húmero, el radio y la ulna o cúbito. Luego, ahí hay tres huesos. Luego, por definición, prácticamente se establece que una articulación es entre mínimo dos huesos. Pero en el caso de la articulación escapulotorácica, pues no hay ninguna unión directa entre la escápula y las costillas, por ejemplo, porque no hay ligamentos que unan la escápula a las costillas, no hay cavidad articular entre la escápula y la costilla, no hay cápsula articular entre la escápula y las costillas, no hay líquido sinovial en esa articulación. Sencillamente lo que une, lo que pega la escápula a el tórax son músculos. Por eso se dice que es una articulación fisiológica, más no es una articulación desde el punto de vista estructural. ¿Está claro eso? Bueno, ok.
si, bueno, que le llamen articulación falsa, digamos, no lo he visto. Articulación falsa, por ejemplo, se usa en las articulaciones entre la apófisis unciforme, en las vértebras cervicales, porque no hay igual, las articulaciones unciformes se establecen entre los procesos unciformes y los cuerpos vertebrales, pero bueno, una pseudoarticulación puede ser que alguien le llame así. ¿Ok? Bueno. Continuamos. Listo. Bueno. Entonces, entremos en esta parte de los músculos. Aquí yo quiero hacerles una aclaración. Yo he puesto aquí músculos axiopendiculares posteriores y escapulomorales, y lo que presento aquí es, digamos, lo que es un consenso, cual pues no vi que Moore lo siga, ¿no? Dice que los músculos axiopendiculares posteriores se dividen entonces en superficiales e intermedios, que son llamados también músculos extrínsecos de la espalda. ¿Por qué se llaman músculos extrínsecos de la espalda? Porque son músculos que originalmente, desde el punto de vista embriológico, se originan en el eje, o sea, en la porción axial del cuerpo en formación, y van migrando, se van moviendo a buscar el miembro superior. Por eso es que le llaman axioapendiculares posteriores, porque van por la cara posterior. Entonces, por eso dice que unen el esqueleto apendicular superior al esqueleto axial. Estos músculos, según algunos individuos, dice que se dividen en 3 grupos. Un axioapendicular superficial posterior, del cual ya ustedes han visto los músculos, que son el trapecio y el dorsal. No obstante, lo vamos a volver a repasar ahora. El axioapendicular posterior profundo, que corresponde al elevador de la escápula y al romboide, ya también lo habíamos visto. Y los escapulohumerales, que es lo que se conoce con el nombre de hombro intrínseco, porque se originan ahí, a ese nivel, que son el deltoide, el redondo mayor, y los 4 músculos del manguito rotador, que aquí están descritos, son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el supraescapular. Entonces les hice esto tomado de Ackland. Igual les recomiendo que se vean los videos, los que no se lo han visto, porque pues recuerden que los videos de Ackland me sirven para repasar. Este es el trapecio, ahí está marcado el trapecio. El trapecio, pues ustedes saben que se origina arriba en la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal. ¿Por qué el ligamento nucal? Porque recuerden que la apófisis espinosa a nivel cervical, como hay una lordosis, ellas están desplazadas hacia adelante, y entonces lo que yo tengo más superficialmente es el ligamento nucal, que es donde toma inserción esta parte correspondiente al trapecio en la línea media, y luego ya así a partir de la séptima cervical, que las apófisis espinosas son superficiales, entonces va tomando inserción en la apófisis a todo lo largo de los procesos espinosos de las vértebras, desde la séptima cervical hasta la duodécima torácica. Luego entonces él se va hacia afuera en tres orientaciones: una porción que desciende, una porción que va horizontal y una porción que va en ascenso, y se inserta entonces en el tercio lateral por allá adelante de la clavícula, en el acromion, y aquí en el tercio lateral de la espina de la escápula. Es lo que estamos mirando acá. Entonces la acción de este músculo tiene 3 partes: el superior, que asciende, la articulación escapulohumeral media, que por lo general lleva entonces a unirse, retrae las escápulas para movimiento de retracción, y la porción inferior, que lo que hace es descender la escápula. Aquí estamos viendo entonces el dorsal largo. El dorsal largo, si usted mira aquí la acción,
La acción dice que extiende el brazo. Acuérdense que esto es partiendo desde la posición anatómica. Extiende el brazo, produce aducción y rotación medial del húmero. Si usted se para en posición anatómica y hace eso, o sea, extiende el brazo, lo aproxima y lo rota medialmente, va a estar teniendo su mano próxima al ano. Por eso los clásicos le llamaban scaptore ani, que quiere decir que limpia el ano. Y además, pues si usted se cuelga de una barra, por ejemplo, cuando hace dominada, pues lógicamente como se invierten los puntos de inserción fija e inserción móvil, ¿qué pasó con el ano? No, el ano está bien, el ano está ahí mismo. Lo que pasó es que el músculo, cuando usted hace extensión, si usted se para en posición anatómica, Gabriel, que es con los brazos a los lados del cuerpo, la palma de las manos hacia adelante y los brazos, la palma mirando hacia adelante, y usted extiende el brazo, lo rota medialmente y lo aproxima, pues su mano va a estar próxima al ano. Por eso decían que era el músculo que limpia el ano. O sea, cada vez que usted se limpia el ano, pues está activando el dorsal ancho. Luego tenemos entonces en el plano profundo los romboides. Aquí tenemos el romboide menor, aquí está el romboide mayor. Creo que ya ustedes también lo habían visto, me imagino que cuando vieron los músculos del dorso le hablaron de eso, aunque pues este era el momento para verlo. El romboide menor es más chiquitico, este que está aquí. Uno como para tener un recurso fácil de recordar, para que no se lo olvide, uno dice que el menor se origina de las dos últimas apófisis espinosas cervicales y el mayor comienza, o sea, se origina o tiene su inserción proximal en las dos primeras vértebras torácicas. O sea, así, a grosso modo, para que no se me olvide. El primero en las dos últimas, el segundo en las dos primeras, o dos o tres primeras, para que no se me olvide. Y descienden. El menor va entonces a colocarse un poquito por encima del extremo medial de la espina, y el mayor entonces va al borde medial de la escápula por debajo de la espina. ¿Qué hacen entonces ellos? Lo que hacen es retraer la escápula, y al retraer la escápula, al mover esto hacia allá, hacen que la cavidad glenoidea que está aquí descienda. Por eso es que dice aquí que la cavidad glenoidea se va inferiormente. Y ellos contribuyen a la fijación de la escápula a la pared torácica, lo que hablábamos de la articulación entonces funcional escápulo-torácica. Tengo este otro músculo, el elevador de la escápula. El elevador de la escápula entonces se encuentra su inserción proximal en los tubérculos posteriores de C1 y C4, él desciende, y entonces viene aquí más o menos a nivel del ángulo superior de la escápula, y ahí se inserta. Este músculo en alguna época recibió el nombre de angular del omóplato, porque precisamente se insertaba en el ángulo superior del omóplato, que es como se llamaba antes la escápula. Entonces la anatomía de superficie, aquí yo tomé una foto este es un coach online que hay de entrenamiento físico, que él, pues cuando él hace los ejercicios, pues él se pinta con marcadores para demostrar dónde está la ubicación de los músculos que se le ven a él en el relieve. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, él aquí se pinta el trapecio, que lo podemos ver aquí de este lado, el trapecio. Estos son los romboides. Lógicamente los romboides no podemos verlos porque los romboides quedan ocultos por el trapecio porque están en un plano inferior. Aquí, por ejemplo, está el dorsal ancho, y aquí está redondo mayor, que es este que se está observando, se aprecia aquí. Fíjense cómo este triangulito que se le forma a él aquí, es este triángulo, que es el llamado triángulo de auscultación. El triángulo de auscultación es donde se coloca
con mayor precisión el fonendoscopio para ocultar los ruidos pulmonares, porque este espacio es un espacio donde no solamente está debajo la pared torácica con los músculos intercostales, no hay músculos en el medio, porque este es el borde superior del dorsal, y este es el borde lateral del trapecio, y este es el borde medial de la escápula. Luego aquí se forma este triángulo que se conoce con el nombre de triángulo de ocultación. El resto aquí pues es lo mismo que estábamos viendo aquí. Por ejemplo, esto corresponde, ahí dice romboide deep to trapecio, pero lógicamente que no se ve. Lo que estoy viendo es el trapecio con sus 3 segmentos, que es lo que veo allá. Esta es la porción media, que es la que mejor se ve aquí. Luego está la porción inferior, allá no se ve la porción ascendente, pero la vemos aquí y la vemos en la pieza que mostramos de acá. Luego le sigue ya en los músculos, ya propio del cinturón o músculos escapulohumerales, el deltoides. El deltoides es este músculo que está acá, es un músculo, digamos, grande, es un músculo que tiene 3 segmentos, tiene un segmento anterior, tiene un segmento lateral y tiene un segmento posterior. Cada uno tiene una acción diferente. Por ejemplo, lo que hace es llevar el brazo en flexión y rotarlo medialmente. La porción posterior, lo opuesto, lo extiende y lo rota lateralmente. Y la porción intermedia, que es la más grande, que es la que es multipenniforme, o sea, que tiene varios, digamos, como fascículos grandes musculares, es la que produce la abducción. O sea que cuando yo quiero, por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio para fortalecer el deltoide o para hipertrofiarlo, yo tengo que hacer 3 tipos de ejercicios. Uno es llevar un peso hacia adelante y hacia arriba, o sea, desde la posición inicial, que es, digamos, como si fuera posición anatómica, elevar entonces unas mancuernas o con unos cauchos, si uno está ahora aquí en la casa, y los que no tienen mancuernas, o con unos botellones, una garrafa de agua hacia adelante. Si quiero el posterior, entonces llevarlo hacia atrás en extensión, y esta pues en separación en abducción. Sí, Aklan tiene los videos de todas estas fotos, están tomadas de Aklan. Todo esto está tomado de Aklan. Sí, son fotos de Aklan. Sí, ¿de dónde crees que sacó la foto? Claro. Pues yo tengo el cadáver allá, Joselito, pero está más feo que esto. Bueno, redondo menor, supraespinoso. Todo esto ya entra en el manguito de los rotadores. Profe, para elevar el brazo hasta la mitad, o sea, a nivel del hombro, se utiliza los primeros 15 grados del movimiento de abducción, lo hace este individuo. Y a partir de los 15 grados y hasta la horizontal lo hace el deltoide. Por eso es que cuando hay una parálisis del deltoide, el individuo solo puede iniciar la abducción, pero muy poquita. Ahora después, el final, o sea, la parte final de la clase es la parte mejor, porque es donde vamos a ver cuáles son los movimientos que puede hacer uno a nivel de la escápula y de la articulación, y cómo evaluarlo para que ustedes practiquen en su casa con la familia y se ponen a practicar. Sí, el supraespinoso es el que empieza el movimiento. Después tengo el infraespinoso. El supraespinoso, si usted va al libro, el supraespinoso aquí le dice: inicia y asiste el deltoide en la abducción del brazo y actúa como con el manguito de los rotadores, como músculo del manguito de los rotadores. La acción del supraespinoso como rotador es muy pobre. Él prácticamente, el músculo tiene 2 partes, tiene una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, fíjense que aquí se ve, por ejemplo, esta es la parte anterior hasta aquí, que termina un tendón cilíndrico que es muy potente. Y esta es la parte posterior, que se origina más medialmente en la fosa, que se mete por debajo de la anterior, que es esta, y va en un tendón aplanado que termina insertándose en la parte superior de la
del tubérculo mayor o troquites del húmero. Ese es redondo. Este sí es un rotador, o sea, actúa con la rotación lateral. Y estos son los músculos que dan estabilidad al hombro. Fíjense que, miren por debajo, fíjense por debajo no hay ningún músculo. O sea, esto por abajo está desprotegido totalmente. Es más, si usted lleva el brazo en abducción y mete la mano después, puede tocar, llegar a tocar profundamente la cabeza del húmero, desplazándose si lleva el brazo en abducción extrema. Este es el redondo menor, este es el subescapular. El subescapular rota medialmente, los otros rotan lateralmente. Y aquí están los movimientos posibles en la articulación escápulo-torácica. No sé si ustedes tienen a la mano el libro de Moore. Si lo tienen a la mano, ábranlo en la página 702, donde hay una tabla, la tabla 6.5, que habla de los movimientos de la escápula. Les doy un minuto para que en lo que yo tomo agüita, para que localicen eso. La séptima edición, Germán. La página en la séptima edición es la 702. La octava 172, tan poquito en la octava. Bueno, es la tabla 6.5 que dice movimiento de la escápula. Ok, entonces, si ustedes miran ahí, donde dice elevación de la escápula, que es este movimiento que está aquí, ¿sí? Bueno, ok, la 3.5, ok, gracias. Yo no tengo la octava, pero me imagino que no haya... No, bueno, a ver, ahora me dicen los que tienen la octava si arreglaron esto. En la séptima, cuando habla de este movimiento, que es la elevación, dice músculos que producen el movimiento. Entonces dice, lo primerito que dice arriba señalado en negrita, dice trapecio, porción descendente. ¿Ustedes creen que eso está correcto? O sea, está mal, correcto, está mal. Ahí debe hablar de trapecio, porción ascendente, elevador de la escápula y los romboides, ¿correcto? Eso para tener eso, bueno, correcto. Entonces, si en la octava está igual, ustedes ahí lo que hacen es corregirlo. Bueno. Luego viene este otro movimiento que puede hacer la escápula, que es el movimiento de descenso. En el movimiento de descenso, entonces, en la tablita, ustedes miren cuáles son los músculos que habla. Dice pectoral mayor, la porción externo-costal. Lógicamente, si nos ubicamos por la parte anterior, entonces la porción externo-costal va a llevar, no porque se inserte directamente en la escápula, sino porque como la porción externo-costal va de abajo hacia arriba, o sea, del esternón hacia la porción proximal de la epífisis del húmero, entonces ahí él produce descenso de esa articulación. El dorsal ancho y vuelve y dice trapecio, porción descendente. Entonces, en el descenso de la escápula, ahí dice porción ascendente, dice porción ascendente y debe decir porción descendente cuando habla del descenso. Santiago, recapitulo. Entonces, en esta imagen, que es el movimiento de ascenso, en la tabla, o elevación, que es lo que dice la tabla, dice trapecio, porción descendente.
debe decir porción ascendente. En esta imagen, que es el movimiento de descenso, entonces está pectoral mayor, dorsal ancho, serrato anterior, pectoral menor, y dice trapecio, porción ascendente. Debe decir descendente, porque lógicamente las fibras inferiores son las que producen el descenso. Este movimiento, que es el movimiento de retracción, entonces ahí está bien, dice trapecio, porción media, y en la retracción los romboides y el dorsal ancho, eso está bien. Este movimiento es el movimiento de protracción. En el movimiento de protracción, pues los pectorales, repito, los pectorales no porque se inserten en la escápula, sino como ellos se insertan en el húmero, cuando se contraen inevitablemente llevan la articulación hacia adelante, junto con el serrato anterior, que por eso está en negrita, porque es que se inserta directamente sobre la escápula. Luego, ahí estamos mostrando la rotación de la escápula hacia arriba. Otra vez vuelve y juega. Yo no puedo rotar la escápula hacia arriba si no llevo el brazo. O sea, para yo poder desplazar la escápula hacia arriba, tengo que mover el brazo para que ella rote y se eleve. Entonces, en esa rotación ascendente, ahí vuelve y juega. Tiene puesto trapecio y porción descendente del trapecio, porción descendente del trapecio, cuando fíjate que estamos mirando aquí que la que está contraída y activada es la porción ascendente, que se puede apreciar aquí. Compara con este lado del cuello, como de este lado se ve el trapecio contraído en la porción ascendente. Sí, correcto, dice ambas, pero está como que la que es activa, porque es la que está en negrita, es la descendente, y no es así, no es eso. Sí, es ascendente, lógico, mírala aquí, Salva, mírala ahí activa, mírala ahí como está contraída. O sea, la descendente no tiene por qué estar ahí, porque la descendente actúa ahora en este movimiento. Ok. Bueno, pero eso está bien, para eso. Pues eso es la importancia, por ejemplo, de la actividad esta, ¿no? De que podamos ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y poder aclarar las cosas que uno no entiende. Bueno. Entonces aquí, fíjense, les puse estas imágenes para que ustedes puedan practicar en su casa. Pues cogen al hermano, al tío, al papá, a la mamá, como todo el mundo está encerrado, para que se entretengan. Entonces, fíjense cómo podemos evaluar. Por ejemplo, esta es la evaluación en verde. La flechita verde explica cuál es el movimiento que va a hacer el paciente. O sea, en este caso, el ascenso de la escápula. Y la flechita en rojo es el movimiento que va a imprimir el médico o el examinador. En este caso, por ejemplo, el individuo se coloca de frente, usted se para frente a su hermanito, hermana, mamá, papá, que usted quiera coger ahí para practicar. Se coloca de frente y le dice, bueno, a ver, tú vas a tratar de subir los hombros, o sea, de llevar el hombro hacia arriba. Y yo voy a hacer presión hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? En un individuo que no pudiese ejecutar el movimiento porque hay una parálisis, por ejemplo, en este caso del onceno par, del accesorio, que es el que inerva a el trapecio, pues uno va a encontrar que si lo está haciendo de los dos lados, como aquí, en un lado va a haber más fuerza que en el otro. Por ejemplo, si este es el lado que está lesionado, el individuo va a tener menos potencia al levantar aquí que en el otro lado. O sea, siempre se hace
comparando, tratando de comparar los dos lados. Unas veces se puede hacer simultáneo como aquí, otras veces, como vamos a ver después, primero tengo que evaluar uno y después el otro. Aquí, por ejemplo, entonces está mirando ahora, evaluando es a partir de la posición normal que descienda la escápula. Acuérdense que la flechita verde siempre es la acción del individuo y la roja la del examinador. Entonces aquí él le pide que descienda la escápula y presiona hacia arriba por los codos. Entonces, igual, comparar los dos lados para ver que lo esté haciendo bien. Aquí entonces lo que está mirando es la retracción, lo mismo. Entonces aquí él va a poner su mano en las espinas de la escápula y va a tratar de llevar, presionando las espinas de la escápula hacia adelante, y el individuo que está siendo examinado lo que va a tratar es de aproximar las escápulas, pues, fundamentalmente, por ejemplo, ahí participa la porción media del trapecio y los romboides. Aquí entonces protracción, o sea, lo está llevando hacia adelante y usted está empujando con el codo hacia atrás. Fíjese que el brazo aquí se coloca horizontalmente y se dobla el codo. A ver, Steven, la porción ascendente del trapecio es la que también se le denomina. No, la porción inferior es la descendente. La porción inferior es la descendente. La ascendente es la superior. Por eso. Espera, que te voy a ir tantico pasito porque si no me pierdo. Dice, profe, la porción descendente del trapecio es la que también se denomina porción inferior. No, la descendente es no, el trapecio tiene tres porciones, superior, media e inferior. La superior es la descendente por el origen de la fibra. O sea, acuérdense que la fibra va de la columna hacia abajo. Claro, es que está, ahí hay un error, lo estábamos aclarando que hay un error. Isabela, profe, tengo una pregunta acerca de la primera corrección que se hizo del libro de Moore. Ana, en el capítulo de Moore, deme tiempo, pero un momentico. Colombia se declararon 108 casos. Profe, en el capítulo de Moore, la región cervical, donde habla, si describen todo al tiempo, no puedo seguir. O aguanten el dedo un momento. En el capítulo de músculo de la región cervical, donde hablan del trapecio, también cometieron los mismos errores de la fibra, para que tengan en cuenta cuando vayan a estudiar que está mal. Ok. Entonces el libro no está equivocado. Sí, el libro ya corregimos lo que tiene equivocado. No entiendo dónde está el error del libro. El error del libro es que cuando habla de los movimientos de la escápula, dice que la elevación, en el libro dice que en la elevación funciona la porción descendente, del trapecio. Bueno, sí, ¿verdad? Está bien, puede ser. Ahí sí se toma, está bien, correcto. Bueno, tienen razón, aquí me ganaron ustedes eso. Ok. Good. Sí, ok. Bueno. Listo, ok. Mejor, entonces no hay problema. Déjenlo como estaba, que está bien. Si la ascendente, la ascendente. Sí, pero fíjense, pero fíjense que, pero un momentico, yo tengo aquí, ya busqué la tabla. En la rotación ascendente, que la escápula se supone que tiene que rotar hacia arriba, ahí sí hay un error porque dice trapecio porción descendente. Ahí sí sería la trapecio porción ascendente, que es la inferior. Ahí sí hay un error, ¿ok? Y en el descenso de la escápula, entonces, ese está bien, correcto, ahí está bien. Sí, para la rotación ascendente, no, porque ahí dice, la rotación ascendente dice que es la porción descendente.
para la rotación ascendente de la escápula, tiene que moverse. Para la rotación ascendente de la escápula, él tiene que hacer, vamos a devolvernos allá. Tiene que hacer esto, la rotación ascendente es esta que está ahí. Y miren aquí la elevación, miren cómo está actuada la porción superior, que es la descendente. Y ahí dice descendente. Ah, pues está bien. Bueno, ok, está bien. Yo tengo ahí el libro. Ah, ok, está. Lo que está en negrita, ok, está bien. Listo. Bueno, entonces seguimos. Aquí tengo estos son los grados de movimiento de la articulación. 180 grados la elevación, 50 la extensión, 180. O sea, estos son los movimientos los grados de movimiento. Y aquí entonces, ¿cómo se evalúa? Entonces lo mismo aquí, la flechita roja, paciente rotando hacia afuera, la flechita verde, el paciente rotando hacia adentro, la flechita verde, y el médico llevándolo hacia afuera. Sí, está bien, ya lo que está en negrita ahí está bien, es porción descendente. La porción descendente se refiere a la origen de la fibra. Ahí yo pensaba que estaba hablando de la posición, pero ustedes me corrigieron ahí, tienen razón. Entonces está bien, porque se está refiriendo en la porción descendente está hablando de la orientación de la fibra. O sea, la porción descendente es la superior, si el libro está bien. La porción descendente es la superior, la inferior es la ascendente y la media. Para que yo no estoy acostumbrado a llamarla así, ahí me confundió esta parte cuando lo vi. Ok, pero entonces está bien. Que no hay duda de que está bien, ¿ok? Bueno. Entonces, aquí igual, esta es la misma dinámica. Está bien, el libro, Santiago, el libro está bien. El libro está bien, lo que usa un término distinto a lo que yo estaba acostumbrado, y eso me confundió, y por eso había pensado que había una equivocación ahí, pero está ok. Bueno, está claro, que todos tengan claro que borren lo que dije anteriormente. Bueno, aquí lo mismo. Fíjense que aquí entonces este tipo de exploración, que son los movimientos del hombro, ya sí habría que hacerla, digamos, de los dos lados, bilateralmente, primero en un brazo y después en el otro. Recuerden que la flechita roja es para donde yo hago el movimiento y la flechita verde es para donde le pido al paciente que haga el movimiento. Bueno, hasta ahí, ¿todo bien? Bueno. Entonces, estos son los casos que vamos a trabajar y después nos ponemos de acuerdo. Ahora ustedes me dicen si se pueden poner de acuerdo rápidamente, ¿cuándo podemos revisar esto? Primer caso, dice: paciente masculino de oficio carpintero que acude a la consulta por presentar dolor en la región del hombro derecho, sobre todo a realizar acciones como peinarse, ponerse la camisa y dormir de costado sobre ese lado. A la exploración física se encuentra dolor al efectuar el movimiento de abducción. Ya vimos anteriormente cómo se explora el movimiento de abducción. La radiografía del hombro y la resonancia magnética confirman el diagnóstico de bursitis. Entonces, ¿cómo hace uno cuando trabaja esta mecánica de resolución de casos? Pues lo primero que yo hago es buscar, dentro de lo que me dicen aquí en el planteamiento del caso, cuáles son los términos que yo no entiendo. Entonces, de pronto aquí, el término que uno puede ser que no entienda es bursitis, ¿ya?
Entonces usted va a ir y va a buscar qué bursitis, de qué trata eso, entonces cómo eso está en el hombro, cómo se relaciona eso con el hombro, y empieza entonces a responder esto. ¿Qué músculo pensaría que es el responsable fundamental del dolor en este caso si tuviese que escoger entre deltoides, supraespinoso y redondo mayor? Justifique su respuesta. Justifique su respuesta quiere decir explicar brevemente por qué este sí, este no y este no, o por qué este sí, este no y este no, o whatever, cualquiera de las alternativas que usted escoja. Después viene, de acuerdo a la localización del dolor, el mecanismo de producción del mismo y el diagnóstico efectuado, ¿cuál estructura es la afectada en este caso? Entonces, voy a ir brevemente, tengo que explicar por qué yo digo que esa estructura, la que yo mencione, es la que está afectada en ese caso. Tercero, si tenemos en cuenta el territorio de distribución cutánea del dolor, ¿a qué nervio periférico corresponde? Igual, justifique su respuesta. Entonces aquí tenemos que hacer un empalme con la parte correspondiente a la inervación. Yo pensando, digamos, esto, pues ahí de pronto ustedes no tienen todos los elementos porque no hemos visto los plexos, que lo vamos a ver, digamos, la semana después de Semana Santa. Pero bueno, uno puede buscar información sobre eso, se va a buscar los dermatomas, busca una figurita que tenga los dermatomas, mira de qué dermatomas están hablando y luego entonces vamos y buscamos cuáles son las raíces, esas raíces a qué nervio dan origen y ahí por ahí podemos trabajar eso. Y por último, entonces, esto que es muy fácil porque pues ya más o menos lo estuvimos mirando, qué músculos se utilizan en la abducción del brazo, y eso es fácil. Este es el primer caso. El segundo caso. Entonces, el segundo caso, les puse unas ilustraciones. Entonces dice, paciente masculino de 23 años, deportista, que durante la práctica recibe un golpe violento sobre el hombro derecho, provocando la separación total de la articulación escapulohumeral. El paciente se presenta en el servicio de urgencia con una deformidad evidente, la estamos viendo aquí. Aquí se ve la deformidad, ¿sí? La extremidad afectada es sostenida en ligera abducción por la mano del lado sano. Bueno, aquí no lo veo porque la figura, pero ahí está, la mano está viniendo para acá a sostener el brazo. Y el acromion es prominente y el hombro se ve descuadrado, es lo que estoy mirando aquí. Se realiza una radiografía de hombro, que es esta que está viendo aquí, y entonces se ve que el número está fuera de la cavidad glenoidea, lo que confirma una luxación anterior de la cabeza humeral. Ya yo lo doy diagnóstico porque ustedes no están para hacer diagnóstico. Entonces, aquí dice, desde el punto de vista anatómico, ¿cuáles características de la articulación facilitan la producción de una luxación anterior? Ya hablamos de eso en la actividad, en la clase. ¿Cómo se explica la posición del paciente secundaria a la lesión? Bueno, ahí ustedes eso lo investigan y buscan ahí a ver cómo nos va. ¿Qué características anatómicas hacen que la articulación escapulohumeral sea inestable? Ya hablamos de eso. Yo creo que no haya ninguna dificultad en responder eso. ¿Cuál es el principal soporte de la articulación escapulohumeral? También hablamos del tema. ¿Y qué nervios son vulnerables en la luxación de la articulación del hombro? ¿Cuál es el mecanismo de producción de la lesión? Entonces, esa parte sí, por ejemplo, igual nos toca hacer una pequeña investigación ahí que después la corroboramos cuando veamos la clase. Y antes de mostrarle el último, quiero hacerle el énfasis, fíjense que de toda la actividad, quizá esto es lo más relevante, esto y las evaluaciones de cómo que no entendí la última pregunta. En una articulación, en la luxación de la articulación del hombro, hay unos nervios que pueden lesionarse por la forma en la que ellos se distribuyen a ese nivel, o sea, por donde ellos pasan. Entonces, hay que buscar, cuando tú vayas a estudiar la articulación del hombro, en el libro, vete a la parte donde está la inervación y mira la figurita que te muestran ahí
cómo van los nervios ahí con relación. Si te digo más, te respondo la pregunta. Pero espero que la podamos entender. Si no, la miramos cuando vayamos a desarrollar esto. Entonces, como les decía, de todo esto que vimos hoy en la actividad, con mucho gusto, de todo lo que vimos en la actividad, lo más importante es esto, porque es donde vamos a aplicar lo que vimos en la actividad. Esto y los ejercicios que hay, las figuras que les mostré de cómo evaluar los movimientos, que repito, ojalá ustedes lo practiquen en su casa con alguno de los que están ahí en la casa con ustedes encerrados. Y vean los videos después también de la plataforma. Y la última es un deportista de alto rendimiento que lo llevan por dolor en la región del hombro y deformidad en la región clavicular. Ahí la estamos mirando. El interrogatorio refiere que estaba descendiendo una montaña en bicicleta, sufrió una caída, posterior a la cual presenta dolor en región del hombro izquierdo, así como limitación funcional y deformidad aparente a nivel de la clavícula. Se realiza exploración física y se indica una radiografía, que es esta que está aquí. Se decide inmovilizar para restringir movimiento. Primera pregunta, si el extremo proximal, o sea, el medial, este de acá, se desplazara hacia arriba, ¿qué estructura correría el riesgo de lesionarse? Ustedes, igual, eso tienen que investigarlo buscando la información en libros, en internet, o sea, ustedes hacen, eso es lo que le va a ayudar a ustedes a prepararse, o sea, es lo que le va a hacer a ustedes aprender. En el examen físico, dentro de qué músculo podría palparse el extremo proximal de la clavícula fracturada, o sea, dentro de qué músculo podría palparse esto. Y después de la reparación de la fractura, la paciente desarrolló un caso óseo que disminuyó el espacio costoclavicular. ¿Qué estructura podría verse afectada y causarle molestia? ¿Cómo así que dentro de qué músculo? Sí, o sea, ¿qué músculo está relacionado con la clavícula? Porque lógico, la clavícula tiene una parte superficial, pero cuando se fractura se desplaza. Entonces eso es lo que hay que buscar para poder hacer la respuesta. Por eso repito, si ustedes no la encuentran, no se estresen. Por eso quiero tener con ustedes pues una sesión donde podamos analizar esto y darle respuesta a las preguntas para que todo el mundo aprenda la respuesta de las preguntas, porque a lo mejor no todo el mundo encuentra la respuesta. Claro, ustedes pueden entre ustedes mismos ahora ir compartiendo información y haciendo, digamos, una construcción colectiva de este conocimiento. El espacio costoclavicular correcto, sí, correcto. Es correcto. Esta es Bernardo, eso es correcto. Bueno, no sé si además de las preguntas que vimos, además de que ya corregimos el error de que la tabla está bien, lo único que tiene un lenguaje distinto que yo estaba acostumbrado, si tienen alguna pregunta ahora que quieran hacer, cómo quedó la actividad, que es la primera que hago, cómo quedó, alguna opinión de ustedes, cómo mejorarla, si podemos mejorarla. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Bueno, entonces, ¿cuándo creen ustedes entre viernes y sábado que podamos, o les parece muy poquito tiempo para poder hacer esto, o lo hacemos después de Semana Santa, antes de la evaluación? Ya le digo qué día es el examen, pero antes de darle el día del examen, la grabación usted sabe que se demora más o menos 24 horas en que esté lista. Uno dice sábado, ¿a qué hora sábado? Bueno, ya sé, sabadete, ok, pero ¿a qué hora? La tarde, ¿a qué hora? 2:30.
2:30 le parece bien. Bueno, ok, le quedamos sábado a las 2:30. Sábado 2:30. María Pilar, no, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no las 2:30? A esa hora y tutoría, ok. Bueno, entonces, 4:30. Listo, 4:30. Ok. Entonces, sábado 4:30. O sea, la grabación sale todo lo que estamos viendo aquí. Todo esto que estamos viendo en la pantalla es lo que sale en la grabación. Digo, eso espero. Bueno, entonces, independientemente que le voy a mandar después la fecha de todos los parciales que faltan, entonces quedamos sábado 4:30, vemos estos casos. Si alguien tiene alguna pregunta, antes de ver los casos, la vemos. Yo le voy a habilitar, voy a ver cómo queda habilitado el micrófono para que lo puedan usar en orden. El segundo parcial de músculo se va a realizar, por aquí lo anoté en algún lado, el miércoles después de Semana Santa, o sea, creo que eso cae como 15, una cosa así. 15, correcto. Entonces, ese día va a ser el parcial. No, esa semana es de clases y de parciales. Y las clases van a seguir en el horario de las mañanas, y el examen hasta ahora se tiene como ahora a las 7:30 de la noche. Los temas son los mismos que iban al segundo parcial original. Yo toda esa información se la voy a mandar en un correo en el transcurso del día de hoy. La modalidad es, ustedes lo van a hacer, no, escúchenme, pero párenle el dedito y escúchenme, que yo ya estoy mirando ahí. Ustedes, vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes lo van a hacer desde su casa. Se les va a mandar un instructivo ojalá, la mayoría lo puede hacer desde un computador. Se les va a mandar un instructivo cómo tienen que hacerlo para que ustedes lo puedan hacer. El tiempo va a ser el mismo. O sea, ustedes van a tener toda esa información a su disposición antes de que termine esta semana. Repito, yo lo estaré tratando de enviárselo en el día de hoy. Por eso les decía que, lógicamente, pues nosotros confiamos en ustedes. Esto es una prueba, una demostración de que nosotros confiamos en ustedes. Tenemos fe en que ustedes eso lo van a hacer a conciencia, pensando de que es por el beneficio de ustedes. Si usted se hace trampa, se está haciendo trampa a usted, no me la está haciendo a mí, ni se la está haciendo a la división, porque acuérdense que usted, ese conocimiento, de pronto o esa falta de conocimiento, si no lo adquiere, es que va a hacer que el día de mañana usted mate a una persona. Suena duro, suena de pronto como digamos, un regaño así de viejo o algo así, pero es la realidad. Mi profesor de fisiología una vez nos decía a nosotros en una clase: yo no soy el que los voy a rajar a ustedes, será la vida la que los raje a ustedes cuando usted tenga delante de sí a una niña muriendo y no sepa qué va a hacer con ella para salvarla. Y esa es la realidad de nosotros como profesionales. Por lo tanto, tienen toda la Semana Santa para estudiar. Igual los contenidos están en el libro, no va a salir nada raro, nada
tomado de los pelos. Lógicamente habrá unas preguntas con mayor grado de dificultad que otras, como siempre, o un 10% de las preguntas pueden ser que sean difíciles, pero habrá un 70% que son normalitas luego. Esa es la cosa. Listo, chicos, entonces eso es todo. Muchas gracias. Esperamos que podamos seguir trabajando, mejorar. La actividad que yo tendré con ustedes será de sistema nervioso después que vengamos de Semana Santa. Entonces, pues, un abrazo, cuídense mucho, cuiden a su familia, no salgan, estudien. Yo sé que es duro, pero esto lo vamos a superar todos juntos y vamos a poder volvernos a encontrar en la universidad. Quién sabe cuándo, pero estamos seguros que sí. Un abrazo.